uno de los tumores más mortales del mundo, pero sí es el tumor más incidente en hombres y sigue ocupando la primera causa. Es el segundo, bueno, perdón, es el primer, aquí me equivoqué, es el primer cáncer más frecuente diagnosticado en hombres, pero es por la incidencia, es tal su incidencia que es el segundo más mortal. Ya sabemos que cáncer de pulmón es el más mortal, representa 900.000 nuevos casos en el mundo, es el quinto cáncer más frecuentemente en general cuando se toma tanto hombres como mujeres. Sabemos que el cáncer de mama es el más incidente, el cáncer cervicuterino en nuestro país es más incidente, el cáncer de pulmón en su totalidad, tanto en cáncer de mama como tanto en hombres como en mujeres es el más incidente y es el quinto cáncer más frecuentemente en general. 1 de cada 6 hombres desarrollarán cáncer de próstata en su vida. La verdad es que esta tasa pareciera ser estar infradiagnosticando. La base de que ahorita el antígeno prostático específico esté en duda su valor como un método de tamizaje parte precisamente de los nuevos estudios que dicen que el 75% de los pacientes o de las personas por arriba de 65 años, independientemente de que tengan la enfermedad, o sea, de que tengan síntomas ocasionados por la enfermedad o que tengan un cáncer de próstata diagnosticado por la enfermedad, un cáncer de próstata diagnosticado, van a tener cáncer de próstata. Es decir, el 75% de los hombres vamos a tener cáncer de próstata, aunque no nos muramos de cáncer de próstata. Y estos son estudios muy grandes, estudios hechos en cadáveres, en las personas que morían por arriba de los 65 años y que morían por otra causa, un accidente, diabetes, hipertensión, infarto, etcétera. El 75% de las personas mayores de 65 años ya tenía, aunque sea un cáncer de próstata in situ, algunos tumores más avanzados, pero los pacientes no sabían, o bueno, las personas no sabían que estaban enfermos de cáncer de próstata. De tal forma que es uno de los tumores más incidentes, y ustedes pueden ver cómo la incidencia a partir de los años 90 empezó a ser mayor. A ver, ¿por qué la incidencia empezó a ser mayor? Porque empezamos a diagnosticar más. Al final, el método de tamizaje, el método de screening, lo que se trata es de un diagnóstico temprano, no se trata exactamente de una prevención primaria. Se dice en general que es una prevención, la realidad es que no es una prevención, es un tamizaje temprano, es un diagnóstico temprano para eventualmente tratarlo. Y esta incidencia ha hecho, precisamente la incidencia no es que hubiera más cáncer de próstata, no es que hubiera un factor de riesgo al cual pudiéramos ligar al cáncer de próstata, sino porque a partir de los años 90 empezó a ser el antígeno prostático un método de tamizaje utilizado en todo el mundo y entonces su incidencia empezó a aumentar. A partir del año 2000 aproximadamente, sobre todo cuando vemos este pico, a partir del año 2000 ha habido una gran controversia si el antígeno prostático se debe seguir utilizando. Sigue esa controversia porque precisamente porque no hay ni un solo estudio que haya disminuido la mortalidad, es decir, que el diagnosticarlos más tempranamente haga que los pacientes se curen. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de próstata, estamos hablando de un 65% hasta 70%, en enfermedad localmente avanzada o local, son pacientes que se curan del cáncer de próstata y no mueren por el cáncer de próstata. En una enfermedad metastásica la enfermedad es incurable, pero esto representa solamente el 30 a 35% del cáncer restante, es decir, de los pacientes que se diagnostican solamente 3 de cada 10 tienen un cáncer metastásico al momento de su diagnóstico. Esto si nosotros lo comparamos con cáncer de mama, donde sí, cuando no se hacía el tamizaje, cuando no se hacía la mastografía, la gran mayoría de las personas cuando se hacía el diagnóstico tenían una enfermedad avanzada. Si lo comparamos con cáncer de colon igual, si lo comparamos con cáncer de pulmón igual, pero en el cáncer de próstata no es así, porque generalmente la gran mayoría de los cánceres de próstata, hay diferentes subtipos de cáncer de próstata, pero la gran mayoría de los cánceres de próstata son de un comportamiento lento y de un comportamiento poco agresivo. De tal forma que si sabemos que la gran mayoría de los pacientes mayores de los hombres mayores de 65 años van a tener un cáncer de próstata, pero que un gran porcentaje de esos pacientes no va a morir por el cáncer de próstata, ¿qué sentido tiene entonces diagnosticarlo tempranamente, tratarlo, invertir en tratarlo, si la gran mayoría de esos pacientes no se va a morir?
por el cáncer de próstata. De tal forma que ahí viene la controversia. Hay las dos partes, la parte que dicen pues no hay que hacer en el método de tamizaje porque no ha disminuido la mortalidad y porque los pacientes no se van a morir por cáncer de próstata, y viene la parte que dice, bueno, pues es que no hay forma de distinguir qué paciente sí se va a morir por cáncer de próstata y qué paciente se va a morir de cáncer de próstata. La única forma de distinguir o de generar un pronóstico está basado en la biopsia y está basado en el antígeno prostático. Entonces la forma de distinguir pues no es tan sencilla en qué paciente Juan Pérez va a tener un cáncer de próstata y sí se va a morir por eso, o Juan Pérez va a tener un cáncer de próstata pero no se va a morir de eso. Por eso no hay forma de distinguirlo y por eso es que sigue esa controversia, pero pues también tiene que ver esta discusión en que muchos médicos en el mundo han adoptado por no hacer el antígeno prostático, muchos países en el mundo han adoptado por no hacer ya el antígeno prostático de manera de tamizaje, y por eso es que el screening, la incidencia ha disminuido. Pero si ustedes ven la mortalidad, afortunadamente la mortalidad se ha mantenido durante un tiempo, o sea, se ha mantenido, al final nos habla de que es un tumor poco agresivo. Curamos a la gran mayoría de los pacientes con cáncer de próstata, de tal forma que cáncer de próstata es uno de los tumores que representa hoy un tumor que ya no significa cáncer es igual a muerte, y lo tomamos muchos como bandera precisamente para ponerlo como ejemplo de que realmente se puede avanzar. Ya hablamos de cáncer de pulmón, ya se habló de cáncer de mama, ya les hablaron de cáncer de colon, y bueno, obviamente estamos hablando de enfermedades diferentes, que se trata de cáncer, sí, pero son completamente diferentes y su comportamiento es completamente diferente. Esta es la epidemiología en México. Sin duda es el tumor más diagnosticado en México, y durante mucho tiempo fue incluso más diagnosticado que cáncer de mama y mucho más diagnosticado que cáncer bicuterino. Estoy hablando ya de hace mucho tiempo, afortunadamente, porque venía este mito de que el que tenía más acceso a la salud era el hombre, y las mujeres, no estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de los pueblos de provincia, las mujeres tenían poco acceso al Papa Nicolau y poco acceso a la mastografía. Hoy ya se hacen Papa Nicolau prácticamente a todo México y mastografía de todo México, y de ahí nace otro problema que tenemos en México. Ok, estamos haciendo Papa Nicolau y cuando se van al servicio social, a mí también me tocó, te piden que hagas 1000 Papa Nicolaus, ¿no? Y cumplas la meta de hacer 1000 Papa Nicolaus como si eso fuera suficiente. El problema es que, ok, le haces el Papa Nicolau y luego ¿qué? Le haces la mastografía y luego ¿qué? Necesitas a alguien que la lea y alguien que sea experto en leerla. Hoy por hoy, el 35% de las mastografías que se hacen en México no se leen. ¿Por qué? Porque no hay quien la sepa leer adecuadamente. Y el Papa Nicolau está más o menos por lo mismo, o sea, alrededor del 30% de los Papa Nicolau no se ve, de tal forma que un método de tamizaje así pues no sirve. O sea, por más que lo intentemos hacer, bueno, necesitamos crear toda la infraestructura. De tal forma que si vamos a invertir, pues necesitamos invertir en algo que sea costo efectivo y que realmente disminuya la mortalidad. El antígeno prostático lo es, no lo sabemos. Yo puedo tener, por ejemplo, la impresión de que no vale la pena como método de screening si veo muy científico, pero yo seguro se lo hago a mi papá. Entonces es sumamente complicado. Pero sin duda pues es el tumor más frecuente diagnosticado en México, sobre todo obviamente en hombres, pero durante mucho tiempo incluso fue más diagnosticado que el cáncer de mama y que el cáncer cervicuterino. Es la mortalidad que representa el cáncer de próstata, y afortunadamente hablamos de una incidencia alta, pero hablamos de una mortalidad baja si lo comparamos con los otros tumores mucho más agresivos, pulmón específicamente, estómago, colon, que ya también afortunadamente curamos un alrededor de un 30-35% de los pacientes con cáncer de colon. Curamos el 60% de las personas con cáncer de mama, y el cáncer cervicuterino generalmente es un tumor que también se diagnostica en etapas tardías, y por eso es que apenas alcanzamos a curar entre un 15 y un 20%. Esta es la mortalidad, lo que representa en México. Si nosotros vemos, a pesar de que tenía una gran incidencia, la mortalidad
por cáncer solamente representa un 7-6%. Es decir, si hay gente que se muere de cáncer de próstata, claro que se muere. Si se tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, ahí sí no hay justificación para no dar un tratamiento, se debe dar un tratamiento. Tenemos altas probabilidades de curarlo, sí, curamos a muchos pacientes, pero se siguen muriendo por cáncer de próstata. Afortunadamente no es lo mismo. Este es el estudio que yo les comentaba. Fíjense la edad de prevalencia en autopsias y cómo va incrementando. Obviamente este sí es un cáncer, que ver un cáncer de próstata en una persona de 35 años no lo vemos. O sea, eso sí es muy dependiente del principal factor de riesgo, que es la exposición que es la edad. Bueno, ser hombre es el principal factor de riesgo, obviamente. Segundo es la edad, y cómo va aumentando la prevalencia en las autopsias en base a la edad. No es como cáncer de mama, no es como cáncer de pulmón, que cada vez vemos personas o diagnosticamos mejor, y que entonces alcanzamos a diagnosticar personas jóvenes con el cáncer de próstata. La realidad es que no. Ahora fíjense, tener un cáncer de próstata en los 20-30 años representa el 2-8%, incluso, o sea, parece muy pequeño. Y entonces, ¿de qué hablaría que el 2-8% tuviera un cáncer de próstata? Generalmente estamos hablando de cáncer in situ, y entonces al final nos habla, el paciente no se enferma a los 20, a los 30 años, eso no lo vemos en la clínica, no existe ningún estudio, ni siquiera un caso clínico que lo reporte. ¿Qué significa? Que generalmente el cáncer de próstata es de un comportamiento indolente. Si bien puede estar en 2-8% de los cadáveres de entre 20 a 30 años que se murieron por otra cosa, pues eventualmente no significa que que tenían la enfermedad, que tenían el diagnóstico, y nos habla que tarda mucho tiempo, incluso más de 10 años, que es lo que generalmente se tarda el colon en formarse un pólipo o un cáncer de colon, más de 13 años que se tarda en formarse el NIC, cáncer cervicuterino. Estamos hablando de que es un tumor que se tarda mucho tiempo en generar realmente la enfermedad. Pero si nosotros vemos 61-70 años, hasta el 70%, aquí puse varios estudios, pero no quería ser tampoco tan dramático, entonces puse tanto el estudio menor como el estudio mayor, pero hasta el 70% de los pacientes o de las personas ya tienen el cáncer, ya tienen o sea, se puede diagnosticar cáncer de próstata, ya sea in situ, ya sea en un lóbulo, etcétera. 71-80 años, 83%, y en 81-90 años, 73%. En realidad no es que disminuya, lo que pasa es que la cantidad de pacientes que llegan a 81 a 90 años, la cantidad de hombres en el mundo que llega a 81 a 90 años es mucho menos, por eso es que baja la incidencia. Entonces, es el principal factor de riesgo ocasional para el cáncer de próstata es la edad. Hay algunos otros factores de riesgo genético. BRCA1, BRCA2 está implicado directamente con cáncer de próstata. No hay una incidencia tan importante de un cáncer de próstata familiar, aunque sabemos que sí tiene cierto comportamiento hereditario, pero específicamente no conocemos el gen, y no significa que si el papá tuvo cáncer de próstata, el hijo lo vaya a tener. Sobre todo es difícil distinguirlo cuando la probabilidad de que los hombres tengamos cáncer de próstata es un 75%. Entonces no hay forma de que si a mí me da un cáncer de próstata y mi papá tuvo un cáncer de próstata, pues yo sepa si mi papá fue hereditario, o más bien mi papá estaba dentro del 75% y yo estaba dentro del 75% que iba a tener cáncer. De tal forma que los genes en cáncer de próstata no son tan importantes, pero sí otros factores de riesgo, específicamente la obesidad. El primer factor de riesgo, el más importante, es obviamente ser hombre. Obviamente no hay cáncer de próstata en las mujeres. El segundo más importante es la edad. Esa pregunta a veces les gusta hacerla. Si no les ponen edad, el segundo factor de riesgo más importante es la obesidad. El ser obeso predispone a tener más cáncer de próstata en un 34% más, con un riesgo relativo de 1.34. Acuérdense que el 1 es la unidad, es el 0 para fines metodológicos, y que 34 entonces representa el 34% más, ¿no? Y que entonces si tuviéramos aquí, por ejemplo, un 2, como en este caso,
que estamos hablando de cáncer de páncreas, obesidad y cáncer de páncreas, pues el 2 ya representa el doble de la unidad y entonces seríamos de un 100%. Así es como se deben leer los riesgos relativos. Hay algunos otros factores, prostatitis crónica, que no por tener un riesgo relativo mayor que la obesidad sea el factor de riesgo más importante. ¿A qué me refiero con el factor de riesgo más importante? El más frecuentemente encontrado en las personas que tienen cáncer de próstata. Historia de sífilis y gonorrea aumenta el riesgo relativo 1.4 y mucho se ha hablado y existen los estudios y son estudios serios donde se ve que la frecuencia eyaculatoria es un factor protector. La masturbación o el tener relaciones sexuales para los hombres confiere un factor protector para el cáncer de próstata. Se ha intentado medir 5 más frecuencias eyaculatorias en la semana, da 0.66, pero si ustedes ven 20 o más mensual, hay otro estudio que dice 20 o más mensual, da 0.67. En realidad no sabemos si lo llevamos a 50, a 100, esto pudiera bajar, no lo sabemos. Lo pueden intentar y luego me dicen, ¿no? Tamizaje. El tamizaje lo he puesto y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué el APE? Cuando uno quiere encontrar un tamizaje, piensen por ejemplo en el SIDA. Cuando uno hace el primer estudio de screening para ver si tiene SIDA, lo que uno busca es alta sensibilidad, que me diga qué pacientes están en riesgo de tener el SIDA o en este caso el cáncer de próstata. No quiero seleccionar a los pacientes, y lo que yo quiero es a toda una gran población, quiero que me diga qué paciente con una alta sensibilidad, qué paciente tiene riesgo de tener cáncer de próstata. Y luego viene un estudio confirmatorio, o sea, el ELISA sería este estudio sensible en el caso del VIH, y luego viene un estudio confirmatorio que ahí sí ya necesito, de los que me salieron que tienen un probable VIH o un cáncer de próstata, necesito un estudio confirmatorio que sea no tan sensible, pero que sea altamente específico, es decir, que me descarte a esos pacientes que no tienen la enfermedad. Y entonces, fíjense, de aquí se basa el que el APE nos sirve. Si nosotros estamos utilizando el antígeno prostático como un método de tamizaje y uno ve que a partir del punto de corte mayor de 4, la sensibilidad es del 21 y la especificidad es del 91, ¿qué te serviría mejor el APE? Te serviría mejor como un método no de tamizaje, te serviría mejor como un método confirmatorio. Por eso es que hay tanta discusión en si el APE se debe hacer, y con un valor predictivo positivo de tener la enfermedad de solamente 30. Es decir, el APE no fue una herramienta tan bien diseñada para fines de tamizaje, que nos sirve mucho para tratar de distinguir, gracias a su especificidad, cuando un paciente tiene síntomas, la probabilidad de tener un cáncer de próstata, que una prostatitis puede elevar el APE, etcétera, pero ahorita vamos a hablar de esos detalles. Pero cuando una persona tiene síntomas, la probabilidad de que tenga un cáncer de próstata si tiene APE mayor de 4, ahí sí es muy buena herramienta, ahí sí me dice qué paciente tiene alta probabilidad de tenerlo, pero no me sirve, por una baja sensibilidad, no me sirve como un método de tamizaje. Y esto aplica para todas las pruebas diagnósticas, ¿ok? Por eso es que hay tanta controversia con el APE. Y fíjense, estos son los estudios aleatorizados que metieron a pacientes de 55 a 69 años y 55 a 79 años, metieron una gran cantidad de pacientes, les hacían las biopsias dependiendo si tenían más de 3 y las biopsias dependiendo de que tenían más de 4. ¿Y qué encontraron? Encontraron una alta incidencia de cáncer de próstata, por supuesto, pero entonces cuando compararon a los pacientes, compararon y vieron esos pacientes que se les hizo el tamizaje contra pacientes que no se les hizo el tamizaje, y compararon y valoraron si esto disminuía la mortalidad, lo que encontraron es que
En este estudio, el intervalo de confianza estaba muy cerca de la unidad y por lo tanto, a pesar de que era estadísticamente significativo, había una diferencia a favor del APE. Este estudio no lo demostró y de ahí se han partido otros 2, 3 estudios con altas poblaciones donde se invierte mucho y lo que se concluye es no hay ningún estudio, probablemente y es un estudio donde está muy cercano a la unidad y entonces eso te habla de poder estadístico, disminuido por supuesto, y entonces no hay un solo estudio fehaciente que diga que el APE sirve para disminuir la mortalidad. Ahora bien, se sigue recomendando y se seguirá recomendando hasta que no haya un estudio o un mejor método diagnóstico. Para fines de examen, el APE se debe seguir haciendo. Cada vez los oncólogos, y la gran mayoría de los oncólogos lo hacemos menos, pero repito, somos un poquito hipócritas en ese sentido. No, basado en evidencia, le digo, pues es que no tiene ningún sentido hacer el APE, pero vete a hacer tu antígeno prostático al año, ¿no? Para fines de examen, se debe hacer a partir de los 50 años una vez al año, ¿ok? Esa es la pregunta. Y bueno, fíjense, esta es la mejor forma de saber si algo sirve es con un metaanálisis, y si lo hace Cochrane, que es una institución en metaanálisis y una serie de investigadores, si lo hace Cochrane es porque hay una revisión sistemática muy importante. Y fíjense lo que concluye Cochrane. Revisó todos los estudios, juntó todos los estudios que hay sobre el antígeno prostático y buscando si había una disminución en la mortalidad, encontró que había un hazard ratio de 0.95, es decir, sí parecía proteger al 5%, pero con un intervalo de confianza que toca la unidad, que rebasa el 1, y por lo tanto ese 5% se puede haber debido al azar y no hay diferencia estadísticamente significativa, lo cual nos dice que el APE no funciona. Y entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor no funciona en mortalidad general, pero a lo mejor funciona en mortalidad específica, es decir, si yo solo agarro a los pacientes que tenían APE elevado y que se diagnosticó que tenían cáncer de próstata y que se les dio un tratamiento y a lo mejor me cambió el que yo le diera un tratamiento más temprano a los pacientes, hizo que eso disminuyera su mortalidad. Tampoco. Es decir, pareciera que debido a que la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer de próstata no tienen una enfermedad metastásica al momento de su diagnóstico y tienen una enfermedad potencialmente curable al momento de su diagnóstico, pues esa es la explicación por la cual no disminuye mortalidad a pesar de que tú lo diagnostiques tempranamente. Y si tomas en cuenta que además un buen porcentaje de los pacientes no se va a morir de cáncer de próstata aunque tenga cáncer de próstata, pues con menos razón tienen el antígeno prostático. Repito, para fines de examen se debe hacer a partir de los 50 años. El APE dependiendo de la edad. También el APE, siempre tomamos el valor como 4 y un valor absoluto. Más de 4 puede tener cáncer de próstata, menos de 4 puede tener cáncer. Estos son los valores ya ajustados a la edad. Si tienes entre 40 y 49 años y si tienes un APE mayor de 2.5, puedes tener un cáncer de próstata. Si tienes entre 50 y 59 años y tienes un APE mayor de 3.5, puedes tener un cáncer de próstata. Si tienes entre 60 y 69 años y tienes el 4.5, y entre más viejitos tengas, es más normal que salga valores normales del antígeno, o sea, valores un poquito más alterados. ¿Por qué? Porque también la hiperplasia prostática benigna es algo que afecta al 95% de los hombres durante la evolución. Digamos que es parte de la evolución del hombre que la próstata crezca, pues aunque no nos guste que crezca. Algo bien importante, ¿cómo sabemos nosotros cómo una persona, o más bien como un oncólogo o como un urólogo o como un especialista, pues sabe, o como ustedes pueden saber más bien, qué paciente tiene un cáncer a pesar de que tiene 4.5 de APE, ¿no? Tiene 65 años, tiene 4.5 de APE, pues está ahí chilerón. ¿Cómo puedo saber que tiene un APE? Con dos cosas. APE libre.
El APE libre es un porcentaje, es una valoración del porcentaje del APE, del antígeno prostático específico que está libre en sangre, versus el APE que está conjugado y pegado a la albúmina. Si la relación entre antígeno prostático y antígeno prostático libre es menos del 10%, ese es un paciente que va a biopsia. En algunos estudios lo ponen menos del 15%. No creo que les pregunten esto, pero si se los preguntan es menos del 10%. ¿Ok? Si tiene menos de 10% entre el APE, la relación entre el APE y el APE libre, hay que sospechar a un paciente. Si no tiene menos del 10%, la probabilidad de que se trate de un cáncer de próstata es baja y lo más probable entonces que se trate de cierto grado de hiperplasia prostática o de alguna prostatitis. La otra herramienta que utilizamos es la velocidad de aumento del antígeno prostático. Si el APE inicial está entre 2 y 4, pero crece, hay un aumento de 0.35 nanogramos al año, hay que sospechar cáncer. ¿Por qué? Porque significa que se está produciendo rápido. Uno dice 0.35. Ok, si estaba en 2 y subió a 2.35, si estaba en 4.5 y subió a 4.85 en solamente un año, ese paciente hay que sospechar cáncer. Sin embargo, si el APE está mayor de 4, es decir, ya hay cierto grado de hiperplasia prostática benigna, porque a veces es muy común que haya cáncer sobre una hiperplasia prostática benigna. Si ya hay cierto grado, el aumento de 0.75 al año es ahí cuando debes sospechar cáncer de próstata. El tacto rectal es algo que cada vez usamos menos, pero lo usamos menos indebidamente. Es decir, el tacto rectal sigue siendo una de las herramientas más valiosas para diagnosticar el cáncer de próstata y para diagnosticar tempranamente el cáncer de próstata. Mucho se ha dicho que el antígeno prostático específico fue una herramienta, y en realidad así lo fue una herramienta adyuvante como tamizaje junto con el tacto rectal. Y por eso es que cuando uno ve la sensibilidad, uno decía, bueno, pues ¿por qué le escogieron con una sensibilidad de menos del 30% como tamizaje? Lo que pasa es que no era solamente el APE, era el tacto rectal valorado por un experto. Y ahí sí, el tacto rectal valorado por un experto más el antígeno prostático alterado, la sensibilidad como prueba diagnóstica de esas dos, ahí sí te aumenta y ahí sí te sirve como un método de tamizaje real. De tal forma que la realidad es que el tacto rectal debería ser parte del tamizaje. Cada vez se hace menos. A ver, que se lo haga, con todo respeto, que se lo haga un estudiante de segundo año de medicina no sirve de nada, porque a lo mejor es la primer próstata que palpa, etc. Necesitamos que sea alguien experto. Y les voy a ser completamente sincero, los expertos son los urólogos, ni siquiera los oncólogos. El urólogo es el experto en hacerlo. Por eso es que es un método de tamizaje tampoco que ha venido a menos. Primero porque pues a los hombres no les gusta. Segundo, por todos estos mitos homofóbicos que existen. Y tercero, pues porque tampoco tenemos la suficiente capacidad como país como para hacer un tacto rectal que realmente valga la pena. ¿Ok? Entonces se debe hacer. Una vez que el paciente tiene una sospecha de cáncer de próstata, generalmente el método diagnóstico de elección, y eso se lo pueden preguntar, es la biopsia guiada por ultrasonido. No es la biopsia ciegas, antes se hacía así, ya no está aceptado, el método ideal de diagnóstico es biopsia guiada por ultrasonido. El método diagnóstico ideal no es el APE es de sospecha y esa es una pregunta de examen. Les ponen cuál es el método diagnóstico ideal para hacer o el gol estándar para hacer el diagnóstico de un cáncer de próstata y todo el mundo se va por APE. No es que el APE te orienta, pero no es el estudio adecuado. El estudio que te dice que realmente tiene un cáncer de próstata obviamente es la patología, pero la forma de obtener la patología pues es una biopsia guiada por ultrasonido. Entonces en oncología, si les hablan de métodos diagnósticos y no esta patología, siempre váyanse por biopsia. Ya lo habíamos platicado también en la clase de epidemiología.
¿Qué hace cuando toman la biopsia los urólogos? Los urólogos no toman una sola biopsia, toman biopsias de toda la próstata, tanto la próstata central como la próstata periférica, y hay una metodología muy fina, que se toman como mínimo 9 biopsias, y como ideal se deben tomar 12 a 16 biopsias, pero como mínimo 9 biopsias. Para decir que hay una biopsia adecuada, tienen que tener mínimo 9 biopsias idealmente, de 12 a 16 fragmentos de biopsia. ¿Por qué? Porque eventualmente tú puedes tener un tumor en la parte central de la próstata, y si tú tomas nada más una biopsia, pues no le vas a cachar el tumor y puedes tú hacer un diagnóstico erróneo. Entonces hay una metodología para tomar a cada una de las regiones de la próstata, tomar varias biopsias. Y esto es cómo lo van haciendo por eso es que es guiado por ultrasonido, o sea, por eso es que a ciegas no sirve de nada, porque no hay forma de palpar y tomar la biopsia y entonces ir viendo ahí cómo no, se debe hacer por ultrasonido para ver bien la biopsia, para que el urólogo pueda clasificarla por cuadrantes y tomar cada uno de los cuadrantes de la biopsia. Eso es una buena biopsia. También existe algo que se llama biopsia por saturación, que es que se llena la vejiga. Al llenarse la vejiga, por la posición anatómica que tiene la vejiga, baja la próstata y entonces es más fácil hacer la biopsia. Vamos, se sigue haciendo por biopsia guiada por ultrasonido. Y el Gleason, el famosísimo Gleason, es la forma en que nosotros clasificamos el cáncer de próstata. Y este es un esquema que les pone... Yo lo explico así, a ver, el cáncer es una célula que se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, así exponencialmente. La realidad es que no es exponencial, pero es una forma de explicarlo, ¿no? Es una forma fácil de explicarlo y que lo entendamos. Dos células, una célula madre da 2 células hijas. Cuando las 2 células hijas se parecen y son completamente idénticas a la célula madre, el patólogo agarra, obviamente, de las glándulas, estamos hablando de una glándula, y estamos hablando del tejido prostático. Entonces, si las glándulas hijas que son malignas se parecen a las células que normalmente viven en la próstata, el patólogo agarra y le da un Gleason 1. Si se parecen más o menos, o sea, se parecen bastante, pero ya hay algo ahí que las caracteriza, que ya no son idénticas, le dan un Gleason 2. Si son similares, pero ya no se parecen tanto, un Gleason 3. Si son aberrantes, son un Gleason 4. Y si el patólogo se asusta al ver la biopsia, pues entonces le da un Gleason 5. A ver, la realidad es que en cáncer de próstata, y esto ya está muy estudiado también, encontrar un cáncer de próstata que tenga Gleason 1, o sea, Gleason 2, ahorita les voy a explicar eso, pero que tenga una morfología como Gleason 1, perdón, Gleason es con solamente una S, perdónenme la falta de ortografía, encontrar solamente con un Gleason 1 es, o sea, no existe un cáncer de próstata, pero esta es la clasificación. Ahora bien, el Gleason va de 2 a 10. ¿Por qué de 2 a 10? Cuando ustedes les reportan un Gleason, seguramente ustedes van a ver que les reportan un Gleason 4 más 3. ¿Qué significa el 4? El 4 significa esta morfología, es decir, esas células que no son que son bastante aberrantes y que no se parecen al tejido normal, pero es lo que el patólogo está viendo en un campo lo más frecuentemente. Y el segundo número del Gleason es lo que ve segundo más frecuente. Por eso es que, a pesar de que matemáticamente un Gleason 4 más 3 sea lo mismo que un 3 más 4, eso es en matemáticas, los dos darían 7, la realidad es que no es lo mismo. Porque un Gleason 4 más 3 te está diciendo que la gran mayoría de lo que está viendo el patólogo son células más aberrantes, y un Gleason 3 más 4 te está diciendo que la gran mayoría de las células que se ve el patólogo son similares. Entonces no estamos hablando de un comportamiento de agresividad. Sin embargo, el Gleason es uno de los principales
factores que nos tenemos nosotros para saber cuándo el antígeno prostático, cuándo el cáncer de próstata tiene un comportamiento agresivo, porque entre mayor Gleason se tenga, es un comportamiento agresivo. De tal forma que les pueden hacer la pregunta de, ¿el Gleason de qué a qué va? Va de 2, no hay Gleason menos de 2 y no hay Gleason mayor de 10, porque puedes tener en todo el panorama puedes tener puro 5 y entonces lo reportan 5 más 5 es igual a 10 porque es lo único que ven es 5. Entonces el Gleason va de 2 a 10. Ahora bien, en cáncer de próstata utilizamos factores, le llamamos, es riesgo de tener enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, es decir, hay un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Ese riesgo alto, intermedio, bajo, no es riesgo de morirse, que es generalmente cuando hablamos de riesgo de morirse. No. Es un paciente que ya tiene cáncer de próstata y es el riesgo de tener enfermedad metastásica. Dudo que les pregunten eso, pero puede ser una pregunta. A ver, ¿qué Gleason nos hablan de riesgo bajo? Del 2 al 6. Riesgo intermedio, el 7, solamente el 7 es un riesgo intermedio, y riesgo alto del 8 al 10, 8, 9 y 10 es riesgo alto de metástasis. Lo mismo utilizamos con el antígeno prostático específico. Un antígeno prostático específico ya en un paciente diagnosticado con cáncer de próstata de menos de 10 es riesgo bajo, de 10 a 20 es riesgo intermedio, y por arriba de 20 es riesgo alto de metástasis, repito. Y hay un tercer factor que tomamos nosotros en cuenta, que es la T del TNM, es decir, dónde está localizado y qué tan grande está el tumor. T1 significa un tumor que se encuentra solamente en un lóbulo. La próstata tiene dos lóbulos, derecha e izquierda. Si solamente está en un lóbulo es T1. No se lo tienen que aprender, eso no se va, pero lo que quiero ver, lo que quiero demostrar es cómo nosotros tomamos, cómo nosotros sabemos cuál va a ser más o menos el pronóstico del paciente y qué tan agresivo es el cáncer de próstata. T1 es solamente un lóbulo, T2 es en ambos lóbulos, T3 es cuando ya se sale, invade la cápsula de la próstata o invade la cápsula de la próstata, y T4 es cuando ya invade a órganos, incluyendo vesícula seminal. Cuando tenemos un T1, T2 le llamamos riesgo bajo, cuando tenemos un T3 le llamamos riesgo intermedio y cuando tenemos un T4 le llamamos riesgo alto. Entonces, usamos esos tres parámetros para saber cómo le va a ir al paciente. Entonces, imagínense que yo tengo un Gleason 6, que me hablaría de riesgo bajo, pero tengo un AP de 25, que me hablaría de riesgo alto, y tengo un tumor T3 que me hablaría de riesgo intermedio. Siempre tomamos el más alto, independientemente de cuál sea. De tal forma que por AP, al ser el riesgo más alto, entonces sabemos que ese paciente tiene un riesgo alto a pesar de que tenga un Gleason bajo. La realidad es que eso sucede pocas veces. Generalmente es concordante que tengas un AP de riesgo bajo con un tumor de riesgo bajo, con un Gleason de riesgo bajo. Pero bueno, esa es la idea. No todos los pacientes, a comparación de, por ejemplo, cáncer de pulmón, a pesar de que yo tengo un tumorcito pequeño, yo requiero hacerle a todos los pacientes una tomografía. Eso ya lo hablamos cuando hablamos. Requiero hacerle una tomografía para determinar el estadio. En cáncer de próstata no. Cáncer de próstata que tenemos todos riesgo bajo, el paciente se le puede dar un tratamiento incluso sin estudios complementarios. En un caso de cáncer de próstata de riesgo intermedio, el paciente se le debe hacer un gamagrama óseo, y en riesgo alto el paciente debe tener tomografía, gamagrama óseo y tomografía tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor probabilidad de tener ganglios positivos y metástasis pulmonares, que es poco frecuente. Pregunta de examen, y esa sí les gusta. ¿Cuál es el lugar donde da metástasis del cáncer de próstata? Hueso. El cáncer de próstata
casi el 95% de los pacientes, y esa es otra pregunta también, ¿en qué porcentaje da metástasis a hueso el cáncer de próstata? Cuando da metástasis, el 95% es a hueso, 95 a 97%. Prácticamente es un tumor que solamente le gusta viajar a hueso. No es el único, le puede dar metástasis pulmonares, puede dar metástasis en los ganglios, que de hecho es un factor pronóstico de tratamiento, ahorita les voy a explicar eso, pero el hueso es el más afectado. Ahora bien, la expectativa, pasemos un poquito bueno, preguntas hasta ahorita. ¿Puede ser que el AP no tenga, o sea, que no influya en la mortalidad general ni individual, pero sí en la calidad de vida al dar tratamientos menos agresivos en individuos? Al diagnosticarlo tempranamente. Sí, claro, eso digo, es un buen punto. A ver, el antígeno prostático al diagnosticarlo más temprano es más fácil curar a un paciente más tempranamente, es más fácil darle un tratamiento más tempranamente. Es decir, cuando la enfermedad está localizada, el tratamiento es prostatectomía y es poco frecuente, a menos que tengan un riesgo alto, un riesgo intermedio, poco frecuente que requieran algún otro tratamiento después de la prostatectomía. Cuando la enfermedad está localmente avanzada o tiene una enfermedad local con un riesgo alto, el tratamiento es un tratamiento antihormonal seguido de un tratamiento definitivo con prostatectomía o radioterapia. De tal forma que sí, tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque incluso en esos pacientes que son potencialmente curables, pero que tienen una enfermedad localmente avanzada al momento del diagnóstico o que tienen una enfermedad pequeña pero con un riesgo alto, son pacientes que el tratamiento es disminuir la testosterona. Al final sabemos que el cáncer de próstata hay una influencia directa por la testosterona y tú te das un tratamiento antihormonal para castrar al paciente. Antes, hace mucho tiempo, se hacía orquiectomía bilateral y esa era la forma de castración. Ahora es una castración química, pero esa castración química tiene que ver, o sea, afecta directamente la calidad de vida, hace que a los pacientes les crezcan las mamas, hace que los pacientes tengan una andropausia con mal humor, hace que los pacientes les aparezca una como barriga chelera. O sea, hay muchas cosas que influyen directamente en el paciente y en la calidad de vida del paciente. Ahora bien, generalmente el paciente que tiene un tumor localizado no tiene un tumor de alto riesgo. Y de ahí parte es, a ver, si tú tienes un tumor localizado, o sea, es muy poco frecuente, existe, pero es poco frecuente, estamos hablando del 1.5% de los pacientes que tienen un cáncer de próstata localizado a la próstata, pero que en ese momento ya tienen un AP de 25 o un Gleason de 8 o de 9. Eso es muy poco frecuente, de tal forma que lo que le apuestan la gente que está en contra del AP es, pues es que ese paciente de todas maneras, aunque tenía un tumor localizado, o sea, es un comportamiento agresivo. Y ese paciente, si tú lo diagnosticas aquí o lo diagnosticas acá, ya cuando tenga síntomas, le va a ir igual porque tiene un comportamiento agresivo. Y en cambio al paciente que tú estás diagnosticando aquí, que no tiene un comportamiento agresivo, tú ya lo estás tratando y le estás dando un tratamiento, porque aunque sea una prostatectomía, la prostatectomía tiene también sus riesgos. 7% quedan con eyaculación, digo, con disfunción eréctil, 4 a 5% quedan con cierto grado de incontinencia, o sea, también eso te afecta la calidad de vida, y a lo mejor era un paciente que no se iba a morir por eso es que es tan discutible. Tienes tu punto, por supuesto, ese punto se ha expuesto, pero pues hay muchos puntos en contra, muchos puntos a favor. La realidad es que eso va a seguir siendo hasta que no tengamos un mejor método para diagnosticar un cáncer de próstata que sí nos sirva como mejor tamizaje, vamos a cambiar eso. Para fines de examen es eso, ¿no? Perdón, ¿alguna otra duda, alguna pregunta aquí? Hago una pausa ahorita porque eventualmente lo más importante de cáncer de próstata es estos factores de riesgo, es esto, conocer el Gleason, etcétera. Sobre tratamiento sí se los quiero explicar, por supuesto, pero no es tan frecuente que hagan ese tipo de preguntas. La expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida en un paciente sano que tiene 85 años? Y esto nos hemos hecho mucho la pregunta. A ver, tú tienes un cáncer de próstata,
Le diagnosticaste a un paciente 85, que tiene 85 años y le diagnosticaste un cáncer de próstata que tiene un Gleason bajo, un AP bajo y que por lo tanto la expectativa de que ese paciente se muera por cáncer de próstata es baja. ¿Lo tratas? No lo tratas. Mucha gente dice, bueno, pues es que ya tienes de cáncer de próstata, hay que tratarlo. Ok, pero lo que han demostrado los estudios es que te tienes que basar en base a la expectativa de vida. Es decir, si es un paciente de 85 años, he tenido pacientes así, que tienen 85 años pero que fueron Ironman y que no son diabéticos, no son hipertensos, y que siguen corren más que yo, ¿no? Y yo no, bueno, es que yo no corro, será por eso. O sea, pero que corren 10 kilómetros al día y tiene 85 años, pues es una persona que tiene una expectativa de vida alta y esa persona vale la pena tratarle sobre su cáncer de próstata. Pero si tienes un paciente de 85 años, diabético, hipertenso, obeso, vale la pena, y que tiene un cáncer de próstata no metastásico y que tiene un cáncer de próstata de riesgo bajo, de riesgo intermedio, ¿vale la pena tratar a ese paciente? O sea, ese paciente realmente el tratarlo le va a cambiar la vida o le va a cambiar el pronóstico de vida. Pues no. Y por eso es que ha surgido, y no es tan nuevo, eso tiene 15 años, que surgió la modalidad Watch and Wait. ¿Qué significa? Pues mirar, y nomás mirar y vigilar. A esos pacientes seguir. Y eso se basa precisamente en la expectativa de vida. Si tienes un paciente de 70 años, ¿cuál es la probabilidad real de que se muera por el cáncer de próstata una vez diagnosticado? Si tú tienes un paciente de 70 años, pero tienes un paciente que está en la percentila 25 de sano, pues la probabilidad de que se muera por cáncer de próstata es del 20%, lo cual no es nada despreciable. O sea, uno de cada 5 pacientes te va a morir por cáncer de próstata. Entonces probablemente ese paciente valga la pena tratarlo. Pero si ese mismo paciente está dentro de la percentila donde ya tiene, o sea, donde su salud ya está mermada, pues entonces la probabilidad de que se muera por cáncer de próstata es 6.7%, o sea, también valiosa, pero ya no tan importante como uno de cada 5, o sea, ya baja. Ahora pasemos al paciente que tiene 90 años, pero que tiene completamente sano, tiene igual que el paciente que tiene 70 años, etcétera, tiene el mismo porcentaje o un porcentaje parecido, pero pues tiene mucho que ver si el paciente está sano o no. Y obviamente tienes al paciente de 90 años o de 85 años o de 95 años, pues que no vale la pena darle ningún tratamiento porque su estado de salud es tan malo que las probabilidades de que se muera de cáncer de próstata es tan baja que pues se va a morir de otra cosa. Entonces, ¿para qué lo tratas? ¿Para qué le das un tratamiento que le va a tener cierto efecto y lo vas a alterar? Esto era lo que yo les decía, el riesgo bajo, Gleason 6, AP de 0 a 10, T1, T2, riesgo intermedio, Gleason 7, AP de 10 a 20, T3, que es cuando invade la cápsula, repito, riesgo alto, Gleason 8 a 10, antígeno prostático mayor de 20 o T4. Este es más o menos el tratamiento. Por supuesto, hay aquí sus detalles finos, sus detalles que el oncólogo sabe y que hay muchas cosas, pero para fines prácticos este es el tratamiento. Riesgo bajo en un paciente que no se va a morir o que tiene poca probabilidad de morirse por cáncer de próstata, vigilancia, se puede hacer, está aceptada, es válida. La siguiente es prostatectomía o radioterapia. ¿Qué significa tratamiento local? Los urólogos dicen que es mejor la prostatectomía, los radiooncólogos dicen que es mejor la radioterapia. La realidad es que los dos son iguales. ¿Cuál es el gold estándar? Porque nació primero y porque ofrece un 1% de mejoría, prostatectomía. ¿Qué nos gusta a los oncólogos médicos? Prostatectomía. ¿Por qué nos gusta prostatectomía? Lo mismo, los dos son efectivos, los dos tratamientos curan al paciente, los dos tienen más o menos los mismos porcentajes de complicaciones crónicas, que son las que más preocupan, complicaciones agudas como cistitis hemorrágica, complicaciones agudas como
bueno, complicaciones agudas de la radioterapia como cistitis hemorrágica, como sangrado rectal, se presentan en menos del 2%. Complicaciones agudas de la prostatectomía en manos expertas, en neurólogos, son muy bajas. Sin embargo, las toxicidades crónicas más importantes, incontinencia urinaria, están alrededor de 4 o 5, los dos métodos, tanto prostatectomía o disfunción eréctil, que está alrededor de entre el 8 y el 13%, lo cual tampoco es nada despreciable, también están muy equiparables. ¿Por qué a los oncólogos? Porque, bueno, yo diría que a los oncólogos médicos generalmente nos gusta más la prostatectomía. ¿Por qué? Porque si el tumor vuelve, le puedes dar radioterapia. Y en el caso de que le des la radioterapia, si el tumor vuelve, hacerle una prostatectomía es factible, pero como ya está ahí todo quemado, como ya hizo un proceso de cicatrización, porque como hay adherencias, le dificultas mucho la vida al cirujano de hacerle una prostatectomía de rescate. Por eso es que nosotros generalmente recomendamos empezar con prostatectomía, obviamente a menos que el paciente tenga alguna otra enfermedad que contraindique la prostatectomía, es decir, alguna otra enfermedad que no se pueda intubar, que tenga alto riesgo de morirse de mortalidad intraoperatoria por cualquier otra razón. Bueno, generalmente no utilizas prostatectomía. Riesgo intermedio, lo puedes tratar de tres formas. La más nueva y las que mejores resultados ha dado es la última. Lo puedes operar y después le das un tratamiento. Estos estudios son de 24 a 36 meses de un tratamiento antihormonal, no quimioterapia, no ningún otro tipo de tratamiento, es un tratamiento antihormonal. Le das lo que llamamos doble bloqueo, un bloqueador central de andrógenos y un bloqueador periférico de andrógenos. Por otro lado, le puedes dar radioterapia, ya dijimos que son iguales, con el mismo tratamiento antihormonal 24 a 36 meses, pero lo que mejores resultados ha dado últimamente, que también se utiliza y son estudios derivados de que en riesgo alto se demostró que era el mejor tratamiento, es le das un tratamiento antihormonal al paciente durante 4 meses, con lo cual disminuyes síntomas, disminuyes la carga tumoral. Después le das un tratamiento de radioterapia, con lo que logras un control local, y te continúas con el mismo tratamiento antihormonal, hasta cumplir 18 meses. Y esto es mejor porque es igualmente efectivo. De hecho, aumentó al compararse este esquema en riesgo alto, al compararse con solamente la prostatectomía con adyuvancia, aumentó la supervivencia de los pacientes, hizo que vivieran más y que vivieran más, o sea, que vivieran más tiempo y que vivieran más personas. Y además das un plazo más corto del antihormonal, con el efecto menor de mantener en castración a un paciente. Dudo que les pregunten esto, pero es bueno saberlo. Para decir que un paciente está castrado químicamente, tiene que tener menos de 50 nanogramos por mililitro de testosterona. ¿Ok? Les soy sincero, no creo que se las pregunten. Ahora bien, ¿qué pasa en el cáncer metastásico de próstata? El cáncer metastásico de próstata, generalmente estamos acostumbrados a decir cáncer metastásico y asustarnos y empezar con un tratamiento de quimioterapia. El cáncer de próstata no es así. El cáncer de próstata durante mucho tiempo y ese tiempo depende de la agresividad del tumor, que a su vez depende del Gleason y del antígeno prostático al momento del diagnóstico, ya lo tocamos. Aunque el riesgo, recuerden que es de metástasis, pero el cáncer de próstata es un cáncer de próstata que su comportamiento, incluso siendo metastásico, cuando ya es una enfermedad incurable, porque sí es una enfermedad incurable cuando está enfermedad metastásica, pero es un comportamiento benigno, o sea, es un comportamiento mucho, mucho mejor que el de otros tumores metastásicos. Incluso si lo comparamos con mama, que es uno de los mejores tumores, de los más tratables y más cronificables que existen, el cáncer de próstata todavía es más factible de cronificar. ¿Por qué? Porque es un cáncer que generalmente te responde muy bien a los tratamientos antihormonales y que durante mucho tiempo puedes tener al paciente con puro tratamiento antihormonal. El problema es cuando el paciente ya
ya el cáncer de próstata se hace resistente al tratamiento antihormonal, que nosotros le llamamos resistente a castración, y entonces es ahí cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el tumor ya se hace resistente a castración, que el Gleason no es continuo. El Gleason no es, si yo la diagnostiqué con un Gleason de 7, pues ese Gleason se va a mantener, no. El cáncer tiene la capacidad de ir mutando, de ir cambiando, de ir seleccionando clonas. Desde tú mismo con el tratamiento vas seleccionando clonas. ¿A qué me refiero? Tienes un tumor heterogéneo, porque no hay cáncer homogéneo, por eso es que el Gleason toma dos valores. Les das un tratamiento, pues vas a seleccionar, ese tratamiento va a matar a las células que son sensibles a ese tratamiento, pero van a quedar las células que no son sensibles a ese tratamiento y que por lo tanto son más agresivas. Al final, eso es lo que tú haces, o sea, estás seleccionando las células más agresivas, y eso explica que eventualmente el paciente se te haga resistente a ese tratamiento y se haga lo que nosotros llamamos resistente a castración, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque generalmente estamos hablando de un Gleason que creció, no repetimos biopsia, o es poco que lo repitamos, pero lo sabemos que es un Gleason que creció, y es cuando el paciente tiene ahí sí más probabilidades de hacer metástasis a hueso, más probabilidades de tener una fractura, una necesidad de radioterapia, una cirugía, una compresión de la médula espinal, precisamente por esas metástasis óseas, y es ahí cuando tiene más probabilidades de morir. Durante mucho tiempo en esta etapa, que era la etapa final del paciente, pues dábamos un tratamiento durante mucho tiempo, hasta el año 2004, fíjense, hasta el año 2004, se trataban estos pacientes con quimioterapia, con una droga que se llama mitojantrona, que cuando comparabas a los pacientes que les daban mitojantrona contra darle un placebo, no vivían más. Lo que hacía la mitojantrona, y por lo que mucho tiempo se dio, era porque les controlaba mejor el dolor, pero ese paciente iba a morir igual, no iba a vivir más. En 2004 se empieza a utilizar docetaxel en cáncer de próstata, y el docetaxel lo que hizo, se comparó con mitojantrona, y ahí sí aumentó la supervivencia. Y durante el 2004 hasta el 2013, finales del 2013, principios del 2014, no había más que el docetaxel. Afortunadamente hoy no. Afortunadamente hoy ya hay cabazitaxel, carboplatino, enzalutamida, radio 223, abiraterona. O sea, ya incluso tenemos en cuestión de 2 años múltiples estratégicas para tratar incluso a esos pacientes. Ya no solamente es el docetaxel, ya hay 5 medicamentos más que actúan de diferente forma, pero que también han demostrado aumentar la supervivencia de los pacientes. De tal forma que esta era la historia natural del paciente con cáncer de próstata avanzado. Empezabas con un bloqueo androgénico, después le retirabas el bloqueo androgénico, y el solo hecho de retirar el bloqueo androgénico hacía un mecanismo de feedback. ¿Qué significa? Tú tienes un paciente sin testosterona durante mucho tiempo, de repente le quitabas al organismo ese antiandrogénico, la testosterona se elevaba muchísimo, pero asimismo como se elevaba, pues ese feedback negativo se volvía a inhibir y hacía que los pacientes volvieran a responder. Por supuesto, no respondían tampoco por mucho tiempo, era más o menos entre 4 a 6 meses, pero eso servía. Y después pues pasaban a quimioterapia, y últimamente ya cuando te progresaban al docetaxel, bueno, pues les dabas terapias hormonales secundarias, tratar de ahí mantener las cosas. Pero afortunadamente esto ha cambiado y cada vez hemos tenido mejores tratamientos. El docetaxel sigue siendo el estándar de tratamiento, y cada vez sabemos más. Hay muchas quimioterapias que se probaron, muchas de ellas no sirvieron. Este es el estudio que demuestra que los docetaxel es el mejor tratamiento. No me voy a detener en esto porque les voy a llenar la cabeza con información que realmente no necesitan para contestar el examen. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Déjenme ver si nada más no se me pasa nada importante que no sea de tratamiento. No, ya. Nada, esto ya es de oncólogo médico. No sé si tengan alguna duda,